Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a iniciar la clase. ¿Cómo me les va? Bien, veo que tenemos 15 participantes en este momento activos, ¿ok? Mientras se van incorporando el resto de los compañeros, vamos a aprovechar para recordar el proceso de la asignatura, todo lo que ha sido la asignatura en estos momentos, ¿sí? Bueno, en principio desarrollamos la actividad de la unidad uno, la unidad 2 y ahora nos encontramos con la unidad 3, ¿sí? Ya están ustedes organizados todos en la lista, en su aula virtual, ya hemos superado algunos pequeños obstáculos que se nos presentaron al inicio y estamos dando con éxito la culminación de la asignatura Filosofía de la Ciencia, ¿ok? Eh, Está por mi parte decirles que ha sido grato interactuar con ustedes a través del aula virtual, tanto la actividad uno como la actividad 2, la actividad uno pregunta y respuesta, la actividad 2 el ensayo sobre la teoría hegeliana, y tienen ahora la actividad 3 que se les seleccionó un solo filósofo para realizar la misma, ¿ok? Para lograr cumplir con las expectativas y por el tiempo y las dificultades que hemos tenido a lo largo de la asignatura. Pero bueno, ya superado todo esto, pues vamos a iniciar la clase de hoy, que tiene que ver con el tercer encuentro sincrónico y donde vamos a desarrollar lo que es parte de la unidad número 3 de acuerdo al contenido programático que ustedes tienen. Veo por acá, a ver Ayurani, Esperanza, Chaparro, Andrés Vázquez, Claudia, a ver quién más veo, Enalí, Ené, Jenny, ¿ok? Veo aquí algunos ya conectados. A medida que vamos avanzando, podemos hacer unas pequeñas pausas y podemos dar pase a las intervenciones y continuamos, ¿ok? Bueno, en el día de hoy nos toca desarrollar lo que es la filosofía contemporánea y la búsqueda del sujeto, del siglo IX al siglo XX. Vamos a tratar algunas corrientes filosóficas interesantes y vamos a dar inicio para ello con la teoría de Thomas Kuhn. Ustedes lo conocen, para muchos es conocido, para otros simplemente están dando un pequeño recordatorio de los aportes de Thomas Kuhn como filósofo en sus carreras universitarias que tienen. Pero es importante eh, informarles y darles a conocer que Thomas Kuhn marcó una corriente filosófica contemporánea interesante por los grandes aportes que nos dejó en la sociedad actual. Les voy a pedir por favor para no silenciarlos, solamente que mantengamos nuestros micrófonos silenciados y cuando sea el momento de intervenir, pues conversamos, ¿ok? Bueno, bien, vamos a continuar. Entonces, Thomas Kuhn, destacado filósofo de la ciencia del siglo XX, conocido por su obra La estructura de las revoluciones científicas. Propuso un modelo en el que las ciencias avanzan a través de fases de ciencia normal y revolución científica. Según Kant, las revoluciones científicas implican cambios fundamentales en la concepción de un paradigma científico, alterando la forma en que se realiza la investigación. Lo interesante de este filósofo es que nos habla por primera vez sobre lo que es la ciencia normal y las revoluciones científicas. Entonces, Thomas Kuhn nos habla sobre lo que por primera vez se conoció como revoluciones científicas, donde había la necesidad de implicar cambios fundamentales en la concepción de un paradigma científico, alterando la forma en que se realiza la investigación. Entonces, es muy importante que por primera vez un filósofo en esta época mencionó que la investigación y la ciencia necesitaba ser modificada. Él lo denominó la revolución científica porque sintió la necesidad de hablar en ese momento de lo que era la ciencia normal y la pseudociencia. Sí, ciencia normal o la falsa ciencia, también lo denominó pseudociencia, y de ahí surgió la necesidad de una revolución científica que él la denominó de esa manera para esa época. ¿Por qué? Bueno, porque existió la necesidad de que la investigación era demasiado lineal, demasiado empírica, que necesitaba las bases de la validación, la corroboración, para verificar y validar los resultados. Entonces, todas esas preocupaciones
investigativa lo llevó a él a hablar por primera vez lo que se denominó revolución científica. Ahora bien, aparte de Thomas Kahn, también nos encontramos con Karl Popper, otro filósofo muy importante en esta filosofía contemporánea, conocido por su filosofía de la ciencia basada en el falsacionismo. Falsacionismo. Para él, este término fue muy importante porque lo relacionó con los aportes de Thomas Kahn en cuanto a la pseudociencia o la falsa ciencia. Entonces, su obra más influyente, La lógica de la investigación científica, donde se destaca la importancia de la falsabilidad como criterio para distinguir entre ciencia y pseudociencia. Fíjate que los aportes y las inquietudes tanto de Thomas Kahn y Karl Popper iban juntas. Entonces, Popper propuso que una teoría científica debe ser capaz de ser refutada para ser considerada válida. Introdujo la noción de corroboración para evaluar el grado de apoyo que una teoría recibe. ¿Qué quiere decir esto? Que para Popper era importantísimo que las teorías y las investigaciones fueran refutadas para ser consideradas válidas, que sus objetivos y sus resultados fueran medibles, verificables, que sean validados. ¿Sí? Cosa que en la filosofía, situación que en la filosofía clásica no se podía hablar con esa amplitud, sino simplemente eran resultados empíricos, suposiciones, hipótesis demasiado teóricas. Entonces, con los aportes de Kant y de Popper, se consolida muchísimo más y se profundiza en los aportes de la filosofía moderna en cuanto al método científico. Ellos, con toda su teoría, afianzan más que la investigación debe ser validada, confiable, verificada, y que había que distinguir entre lo que era la ciencia normal, la pseudociencia o lo que en su momento Popper llamó como falsacibilidad o falsacionismo. No sé si ustedes recuerdan que para algunos momentos en que nosotros, parte de nosotros, estudiamos tanto en nuestra etapa de educación media y de pregrado, nos hablaban mucho sobre la construcción de las hipótesis. Para aquel entonces nos hablaban de la hipótesis verdadera, la hipótesis falsa y la hipótesis nula, pero también nos hablaban de hipótesis positivas, hipótesis negativas, hipótesis neutras. Entonces, todo eso era basado en conocimientos, en suposiciones que el investigador en un momento determinado planteaba y proponía. ¿Sí? Entonces, para Popper y Thomas Kahn, todas esas propuestas de hipótesis tenían que ser validadas, refutadas y para que sean confiables y sean consideradas como ciencia y no como una falsa ciencia. Por eso Thomas Kahn nos hablaba hace un momento sobre la necesidad de una revolución científica. Por otra parte, vamos a comparar los aportes tanto de Thomas Kahn como de Karl Popper en cuanto a lo más significativo sobre la educación. Thomas influyó en la educación al subrayar la naturaleza no lineal del desarrollo científico, como lo hablamos hace un momento. Esa naturaleza lineal del desarrollo científico fue muy cuestionada, porque la investigación debe ser amplia, holística, integral, tener bases de validar, de refutar. ¿Ok? Entonces, ese tipo de investigación, su naturaleza lineal, fue refutada en este momento a través de Thomas Kahn y Karl Popper. Destacó la importancia de enseñar a los estudiantes la evolución de las teorías científicas y cómo los cambios paradigmáticos pueden desafiar las creencias establecidas. Por otra parte, Thomas Kahn hizo énfasis en las anomalías y cambios de paradigma. También ha influido en el enfoque de la educación científica al alentar la exploración crítica y el cuestionamiento de las ideas establecidas. Por otra parte, los aportes de Popper a la educación nos indican que los conceptos popperianos como la falsabilidad han influido en la enseñanza de la ciencia al fomentar un enfoque crítico y empírico. Destaca la importancia de diseñar experimentos que pueden refutar teorías, promoviendo la investigación activa y la exploración. Su énfasis en la claridad y la precisión en la formulación de teorías ha impactado en cómo se enseñan y desarrollan conceptos en las aulas, al fomentar la articulación clara de hipótesis y la comunicación efectiva. Bien, entonces vamos a participar y vamos a reactivar los audios
para interactuar ideas al respecto sobre los aportes significativos de Thomas y de Popper hacia la innovación científica y hacia la educación. Tenemos el derecho a parar. ¿Quién desea participar? A ver, tenemos 24 participantes. ¿Quién desea participar? Con respecto a los aportes de Thomas Kuhn y de Popper. A ver, ya desactivé el silencio de los audios. Podemos participar un momentito antes de pasar al siguiente set de láminas. Hola, muy buenas Muy tardes. buenas tardes, Amy. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, profesora. En cuanto a lo de la apreciación y el aporte de Karl Popper, considero que si bien es fundamental la verificación y comprobación de los postulados científicos, también es cierto que en las filosofías modernas del siglo XXI se pone de manifiesto que la ciencia se flexibiliza hacia el pensamiento subjetivo, de modo que se valida también el tema de que las verificaciones testimoniales cobran voz y cobran validez. Entonces se surge con ello una dicotomía entre los postulados de Popper con respecto a que se verticaliza el hecho de que todo lo que se postula debe ser verificable y corroborable, en oposición con las ciencias del siglo XXI filosóficamente, donde se apertura y se permite que también el aporte testimonial sea parte de lo eh, válido científicamente, y de ahí nace entonces postulados como la etnoeducación y la parte etnográfica de la parte de la ciencia. Entonces, ya hoy en día las corrientes filosóficas se empiezan a debatir dentro de quienes asumen postulados flexibles, empáticos con Popper, y quienes deciden mejor buscar filosofías flexibles donde se permite y se valida la voz testimonial como ciencia. Entonces, ahí como que la reflexión de la dicotomía. Muchas Eh, gracias. Gracias, Amy, por su intervención. Excelente, Amy. ¿Alguien más desea participar antes de pasar al siguiente set de láminas? Bien, continuamos. Ok, otro momento histórico en la filosofía contemporánea y la búsqueda del sujeto es lo que nosotros encontramos y denominamos crisis de la razón moderna y la filosofía de la ciencia. ¿Cómo esta crisis de la razón moderna y la filosofía de la ciencia interactúan, se vinculan y se relacionan? La crisis de la razón moderna se refiere a una serie de cuestionamientos y desafíos a las certezas y fundamentos epistemológicos establecidos durante la Ilustración y la era moderna. En cambio, la filosofía de la ciencia también experimentó una crisis en la que las nociones tradicionales de objetividad y progreso científico fueron desafiantes. Por otro lado, diversos pensadores exploraron las limitaciones de la razón y la necesidad de repensar la relación entre la ciencia y la sociedad. Fíjense que este vínculo entre la ciencia y la sociedad ha sido durante años una línea de investigación en cualquier área disciplinaria. Si aquí le podemos colocar ciencia, educación y sociedad, queda magnífico. ¿Sí? Una línea de investigación relacionada con cualquier temática bajo la ciencia, educación y la sociedad sería algo, o sea, sería una fuerte línea de investigación para ustedes en estos estudios doctorales, ¿ok? Y la importancia que tiene la ciencia y la sociedad es impresionante. Ahora bien, en este momento histórico, en cuanto a la crisis de la razón, tenemos, y la crítica a la modernidad, tenemos a Nietzsche, Friedrich Nietzsche, como uno de los filósofos más destacados dentro de este grupo. Friedrich Nietzsche, filósofo del siglo XIX, abordó críticamente la modernidad y la razón. Algunos aspectos resaltantes de sus críticas incluyen dos grandes obras, como son La muerte de Dios y La voluntad de poder.
La muerte de Dios. Nietzsche proclamó la muerte de Dios como un símbolo de la pérdida de la autoridad moral y metafísica que la modernidad asociaba con la religión. Esta declaración simboliza un quiebre con los fundamentos tradicionales de la ética y de la verdad. Por otro lado, en la voluntad del poder, Nietzsche sugiere que las motivaciones humanas son impulsadas por la búsqueda del poder y la afirmación de la vida, cuestionando así las bases morales establecidas, lo que denominó voluntad de poder. Entonces, en esta crítica a la modernidad y a la crítica a la razón, Nietzsche resalta a través de sus grandes obras, La muerte de Dios y La voluntad del poder, cómo la pérdida de la autoridad moral y la metafísica se asociaba con la religión y el símbolo que representaba para esos momentos en cuanto a la ética y la verdad. Por otra parte, en la voluntad del poder mencionaba algo muy interesante, las bases morales establecidas, que hacia la búsqueda del poder. ¿Qué es la búsqueda del poder? ¿Qué es el poder para ustedes dentro de esta filosofía contemporánea? ¿Qué será la búsqueda del poder? ¿Quién desea participar? Bien, el poder subyace ante las aspiraciones del sujeto. Escuchamos hablar en nuestra sociedad tal sobre el poder moral, pero existe ese poder moral en forma racional o irracional, ¿sí? ¿Qué significado tiene la palabra poder en el ser humano? Es un todo, es dominar, es conquistar, pero ¿a cambio de qué? A cambio de los intereses del entorno, de una sociedad, o a cambio de perder los principios y caer en lo que hoy día se denomina valores y antivalores. ¿Qué opinan ustedes al respecto sobre el significado del poder? Entonces, estábamos en Crítica a la razón y la verdad de Friedrich Nietzsche y encontramos que Nietzsche cuestionó la confianza en la razón como un instrumento objetivo y neutral. Sostuvo que la razón estaba condicionada por perspectivas culturales y subjetivas, lo que llevó a una crítica a la objetividad absoluta y a la idea de una verdad única. Me gustaría escuchar algún comentario sobre esta postura de Nietzsche en cuanto al cuestionamiento de la confianza en la razón como un instrumento objetivo y neutral. Sostuvo que la razón estaba condicionada por perspectivas culturales y subjetivas, lo que llevó a una crítica a la objetividad absoluta y a las ideas de una verdad única. O sea, la razón realmente está condicionada por perspectivas culturales y subjetivas. Culturales de nuestro entorno y nuestra sociedad y subjetivas porque dependen de la capacidad nosotros de aceptar, de decidir o de cambiar alguna decisión. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Pues considero que de una u otra medida en los contextos en el que nos desarrollamos, pues tendría algo de razón y de hecho yo lo vería como cierta peligrosidad precisamente en ese sentido, porque muchas veces frente a un absolutismo que se pretende vender y que toma fuerza precisamente por esos factores culturales, terminan por de una u otra forma encasillar ciertos elementos que no permiten eh, realmente llegar a la razón, sino que se maneja más desde la subjetividad, es decir, la conveniencia, en este caso en el uso del poder de algunos pequeños grupos o personas que pueden de una u otra forma influir y hablarse de una verdad absoluta y Ujú, no permitir, por ejemplo, ese despliegue de la razón, de la objetividad y del análisis concreto de algunos elementos. Lo ujú. vemos dentro de la política, dentro de los entornos escolares, dentro de las mismas familias, en fin. Pero siento que sí es un elemento crucial dentro de una realidad que vivimos. Sí, exacto, ¿no? Y es complejo, ¿no? Poder comprender los postulados de Friedrich Nietzsche en cuanto al punto de la crítica, la razón y la verdad. Por otra parte, tenemos también lo que él llamó o denominó transvaloración de los valores. Dice, propuso una transvaloración de los valores instando a reevaluar y cuestionar las normas y valores ya establecidas. Abogó por una ética más allá del bien y el mal, en la que los valores fueran reinterpretados en función de la afirmación de la vida. O sea, filosofías muy profundas en cuanto a la interpretación de los valores, ¿sí? Porque él pedía que fueran reinterpretados en función de la afirmación de la vida. Y la afirmación de la vida está sujeta a principios. La afirmación de la vida está sujeta al derecho,
al derecho a la educación, a la alimentación, a la seguridad social, eh, a un espacio digno y respetable. Si muy bien nos vamos a esta afirmación de la vida, él en ese momento, simplemente con mencionarlo, nosotros hoy a la actividad, a la sociedad actual, vemos que esa afirmación de la vida tiene que ver, por ejemplo, con los objetivos del desarrollo sostenible que nosotros hemos revisado en algún momento de nuestra vida profesional. Esa afirmación de la vida, esos valores que estén reinterpretados en función a las necesidades del sujeto, del ser humano, ¿sí? Esas necesidades, deberes y derechos que tenemos como seres únicos y existenciales en el planeta, pues tiene que ver mucho con estas inquietudes y estas postulaciones de Leibniz en cuanto a la transvaloración de los valores. Entonces, es interesante desde ese punto de vista, ¿ok? Entonces, dejando a un lado Nietzsche, vamos a examinar la siguiente teoría, la siguiente tendencia filosófica de este momento, que es lo que se denominó fenomenología. Y para la fenomenología encontramos a Husserl, Heidegger y algunas corrientes, y una corriente interesante dentro de esta fenomenología, como es el existencialismo. Husserl dice, la fenomenología desarrollada por Hauser es un enfoque filosófico que se centra en el estudio de la conciencia y la experiencia directa. Algunos aspectos resaltantes incluyen eidética y reducción fenomenológica. Introdujo la reducción fenomenológica para suspender prejuicios y explorar la esencia pura de las experiencias. Por otra parte, utilizó el método eidético para analizar las estructuras esenciales y universales de la conciencia. Destacó la intencionalidad, es decir, la idea de que la conciencia siempre está dirigida hacia algún objeto o experiencia. Hauser buscó entender la relación entre el sujeto y el objeto de la conciencia. Fíjense que Hauser, a través del método eidético que él mismo indica y señala, ha sido un método de gran utilidad y que hoy día nosotros en nuestra educación actual la utilizamos mucho como recursos y herramientas didácticas en la enseñanza. Cuando nosotros indicamos a los alumnos, a los estudiantes, desarrollen un mapa mental sobre las teorías del aprendizaje o desarrollen una infografía sobre la innovación tecnológica y el impacto de la IA en la educación. Eso es el método eidéctico del que ya en ese entonces nos hablaba Hauser. ¿Por qué? Porque con este método eidético simplemente el sujeto puede interpretar sus pensamientos, ¿sí? Y su conciencia y transformarla en, en fenómeno de figuras, de imágenes, para interpretar un contenido y dar un aprendizaje. Entonces, el método didáctico tiene que ver hoy día mucho con nuestros mapas mentales, nuestros, inclusive mapas conceptuales y sobre todo con las infografías. Los mapas mentales y las infografías son dadas al método didáctico y eso se lo debemos en esta época al señor Hauser, al filósofo Hauser. Entonces es interesante ver cómo ellos buscaban la manera de poder interpretar la conciencia y el conocimiento y darlo a entender para que fuera interpretado de una manera clara y visible en cuanto a la transmisión del conocimiento en un área de la enseñanza y el aprendizaje. O sea, es interesante ver cómo ya en la corriente de la fenomenología, ya Hauser nos hablaba en cierta forma de cómo podemos nosotros transformar nuestros pensamientos en imágenes, en figuras para poder enseñar. Y a muestra de ello, como les digo nuevamente, tenemos lo que son los mapas mentales y las infografías, ¿ok? No sé qué les parece los aportes de Hauser. Vamos a continuar con Heidegger y hacemos una pausa cuando terminemos el existencialismo, ¿ok? Heidegger. Martin Heidegger, discípulo de Hauser, desarrolló su propia versión de la fenomenología con énfasis en la existencia y la comprensión del ser. Entonces, Heidegger introdujo el concepto de ser en el mundo, argumentando que la existencia humana está inherentemente inmersa en su entorno. Destacó la importancia de comprender el ser a través de la experiencia cotidiana.
Heidegger nos habla de la ontología existencial, que no es más que la rama de la filosofía que estudia la existencia del ser y la realidad. Heidegger se alejó de la tradición filosófica y centró la atención en una ontología existencial, donde buscó comprender la existencia humana con un enfoque en la autenticidad y la responsabilidad. Fíjense que entonces Heidegger busca la ubicación del sujeto en el mundo, argumentando que la existencia humana está inherentemente inmersa en su entorno. Nos habla por primera vez como una ontología existencial, donde el ser humano se debe a la realidad y a su entorno, alejándose de la tradición filosófica, de la ontología que nosotros veníamos manejando como algo natural, la presencia del ser humano como algo innato, algo existencial, pero único, inherentemente con sus valores intrínsecos. Entonces, Heidegger rompe ese paradigma. Entonces, ubica al ser humano, el sujeto, dentro de un mundo y una realidad y nos habla de esa ontología existencial importante. Bien, ahora que nos encontramos con el existencialismo como otra corriente dentro de esta filosofía contemporánea. El existencialismo es una corriente filosófica que enfatiza la libertad individual, la responsabilidad y la creación de significado en la vida. Libertad individual y responsabilidad. Entonces, en el existencialismo tenemos que la libertad y la responsabilidad, la angustia y la autenticidad como entornos, bases en esta corriente filosófica. Tenemos que la libertad y la responsabilidad sostienen que la existencia procede a la esencia, lo que implica que los individuos son libres para determinar su propio significado y propósito en la vida. Esta libertad conlleva a una responsabilidad personal. Con respecto a la angustia y la ansiedad, aborda la angustia como una experiencia inherente a la libertad. El existencialismo destaca la importancia de vivir auténticamente, siendo fiel a uno mismo y tomando decisiones conscientes. ¿Cómo vinculamos la libertad y la responsabilidad? ¿Cómo vinculamos la libertad y la responsabilidad con la angustia y la autenticidad? No la, a ver, ¿quién desea? Profe, Ajá, Andrés, eh, adelante. acerca de, de la libertad y responsabilidad, Ajá. eh, sería algo así como que nos quiten las excusas de hacer libre de lo que queramos, algo así como de ser nosotros mismos y solo nosotros mismos. Y nosotros somos el responsable final de lo que hacemos con nuestras vidas. Pero más que todo, ese llamado a la autenticidad, ¿verdad? Es Ujú, como una invitación a no esconderse, a asumir el reto de ser libre y a ujú, construir una vida propia. ujú, Claro que siendo consecuentes también, siendo siempre presente en las elecciones que tomemos. Que esa sería más que todo una filosofía que empodera la libertad, ujú, pero que también exige que nos liberemos un poco de las ataduras y nos podamos atener al cambio. Ay, ¿cómo cree usted, señor Andrés, que podemos alcanzar esta filosofía de libertad y responsabilidad y suprimir las angustias para ser seres únicos, con decisiones únicas y conscientes, que no nos supriman nuestras decisiones en la vida? O sea, es complejo, pero ¿cómo cree usted que podemos alcanzar esa libertad y responsabilidad oprimiendo la angustia y siendo seres auténticos? Pues es esa parte que nosotros conocemos como dejar el rebaño, ¿verdad? Ajá. Dejar el rebaño y buscar ser nosotros mismos, siempre se nos hace muy difícil a todos, la verdad. Es Yo difícil, sé, ¿verdad? Es muy es difícil. muy Usted tiene difícil. toda la razón y más. Déjeme darle un aplauso porque se atrevió a tocar el tema. No es fácil interpretar lo que es la libertad, el libertinaje y la responsabilidad. La libertad tiene que ir de la mano siempre con la responsabilidad. Tenemos que ser seres responsables para poder alcanzar la libertad, porque si no, vamos a atropellar al que esté por delante, simplemente por nosotros lograr
nuestros objetivos y ser auténticos. O sea, tenemos que lograr la autenticidad. La autenticidad con la responsabilidad nos va a permitir tener la libertad, pero no el libertinaje, la libertad que nos merecemos como seres en conseguir y obtener nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros sueños, nuestras realidades, sin atropellar a nadie, ni mucho menos atropellar un entorno y una sociedad. Esto es un tema interesante incluso para desarrollar una línea de investigación, una tesis doctoral, porque es muy interesante. Y de verdad que hay pocos estudios en tesis doctoral referente a este contenido, ¿ok? Entonces, gracias por participar y atreverse a opinar. Gracias. Bien. Ok. Continuamos. Ahora vamos a hacer, digamos, entrar a otro escenario que tiene que ver con la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Fíjate que ya dejamos la teoría crítica de la razón y la verdad. Ahora vamos a hablar un poquito sobre esta teoría crítica que fue muy cuestionada en ese entonces, pero que también tiene su esencia en esta filosofía contemporánea y sus aportes interesantes en cuanto al comportamiento del sujeto en la sociedad y la conformación de los valores como seres, o sea, nosotros como seres únicos en la sociedad, ¿ok? Entonces, fíjense que esta teoría crítica de la Escuela de Frankfurt es un enfoque interdisciplinario que combina varias disciplinas, la filosofía, la sociología, la psicología, para analizar la sociedad y la cultura, ¿sí? Fíjense, filosofía, ¿sí? Grupos, seres, o sea, sujetos, sociología, sociedades, comunidad y la psicología del área cognitiva del ser humano, que permite analizar lo que es la sociedad y la cultura. Algunos de estos aspectos resaltantes incluyen crítica a la razón instrumental y la industria cultural. Crítica a la razón instrumental. Aquí encontramos algunos filósofos como Theodor Adorno y Max Horkheimer que criticaron la razón instrumental que, según ellos, dominaba la sociedad moderna, llevando a una instrumentalización de la cultura y la deshumanización. Cuando hablamos de llevando a una instrumentalización de la cultura, es cómo enriquecer al ser humano, al sujeto, ¿sí? Para darle poder, herramientas pedagógicas, recursos didácticos, darle cualquier tipo de herramienta a nivel social que le permita crecer dentro de la sociedad. Pero cuando nos hablan de la deshumanización, entonces me acuerdo yo en estos momentos que está muy de moda cuando dicen vamos a deshumanizar la IA. Vamos a deshumanizar los ChatGPT, vamos a deshumanizar el Gemini, vamos a deshumanizar todos estos generadores de inteligencia artificial que tenemos en la sociedad actual. Cuando esta robótica, esta innovación tecnológica, somos nosotros, el sujeto, el hombre, el que le vamos a dar la instrucción para que esa robótica sea en beneficio de una sociedad y no sea usada en forma negativa hacia la sociedad. A eso se refiere cuando dicen una instrumentalización de la cultura. O sea, nosotros estamos instrumentalizando la educación a través de las innovaciones tecnológicas, en este caso de la robótica y de la inteligencia artificial, que tiene muchos beneficios, pero también tiene otros aspectos negativos. Y la deshumanización, porque nosotros somos los que tenemos el desarrollo cognitivo, el desarrollo intelectual, somos los que pensamos, pero tenemos que saber qué vamos a indicar a esa robótica para que ejecute por el lado del bien, tareas, actividades, funciones, etcétera, etcétera. Fíjense que les coloco este caso de la sociedad actual, en estos momentos actuales, con esta época, cuando ellos ya nos hablan a nosotros de que había una manera de instrumentalizar la cultura y causar una deshumanización, o sea, seres más insensibles, seres más insensatos, la postura de la creación de los valores, de los antivalores, ya ellos, ya todo lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos ya lo habían visualizado. Por otra parte, también nos hablan de la industria cultural. Dice, introdujeron la noción de industria cultural a través de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, argumentando que la cultura se estaba convirtiendo en un producto de consumo estandarizado, alienado a las personas y perpetuado al control social. ¿Quién desea participar? Porque es interesante estos dos encuentros, crítica a la razón instrumental y la industria cultural.
En la primera les di yo un ejemplo y los traje a la sociedad, a estos momentos actuales, pero con la industria cultural, ¿qué entienden ustedes cuando dicen que la cultura se estaba convirtiendo en un producto de consumo estandarizado que alinea a las personas y perpetúa el control social? A ver, ¿qué interpretan ustedes por industria cultural entonces? ¿Qué nos da a entender esta teoría crítica de la Escuela de Frankfurt? Creo que podría aportar algo ahí, profe. Ajá, ok, Eh, dime. en eso de la industria cultural, es algo que hoy día resuena mucho. Ajá, Es cuando hablan acerca de la calidad del entretenimiento que consumimos. ajá, ¿Para qué estaría diseñado? Si sería para nosotros enriquecer nuestras mentes o si ajá. solamente es para mantenernos distraídos y solamente consumiendo lo, Ujú, lo que nos acerca. ujú. Entonces sería como que estar alerta y mirar siempre para ver cuáles son esas estructuras que debemos tener en cuenta siempre que miremos contenido o en el caso de nosotros docentes, el contenido que les incitamos a ver a nuestros estudiantes, ¿verdad? Sí, es muy interesante. Fíjate que todo depende de la perspectiva que nosotros lo podamos analizar. Porque dice, ajá, la cultura se estaba convirtiendo en un producto de consumo estandarizado, que se alinea a las personas y perpetúa el control social. Fíjese, ese producto de consumo estandarizado, si lo podemos ver desde el punto de vista de educación ambiental, cuando nosotros veamos a esos ambientes de desarrollo de educación ambiental que nos hablaban de la salud ambiental, en parte pudiera ser, por ejemplo, el consumo masivo de alimentos, el consumo masivo de algunos productos que grandes empresas lanzan al mercado y que hacen esa estandarización del producto al consumo, que a la final, al decir alinea a las personas, es que se toma como una moda y perpetúa el control social porque quedan ahí en el mercado y a pesar de que salen anuncios que dicen estos productos son nocivos para la salud, igual el ser humano los consume porque hay ese apego a la línea, al producto, a la marca. De la misma manera con los celulares, con los móviles, con las lactas, perdón, con los lácteos, con las marcas de los equipos de sonido. O sea, esa estandarización de ese producto de consumos, ellos ya lo visualizaban y lo denominaban industria cultural porque afectaba a la sociedad y había un apego en cuanto a un control social, en este caso de empresas, de organizaciones. ¿Ok? Entonces, ya ellos veían y visualizaban esta parte negativa de, de la industria cultural, pero como nosotros como seres humanos somos los únicos que tenemos la decisión y la capacidad de decidir qué tomamos y qué no tomamos, qué nos hace el bien y qué nos hace el mal. Entonces, de aquí se hace el resumen de todas esas teorías y postulados que vimos en el principio con la filosofía clásica a través del physis del nomo, entre el bien y el mal, eh, el mercantilismo, ¿sí? Las sociedades capitalistas. Después vimos a través de la filosofía moderna, en la clase, ya no recuerdo exactamente la fecha, pero la capacidad sobre la importancia de formar seres únicos, creadores con capacidad de pensamiento crítico y constructivo. Porque a medida que el ser humano tenga un conocimiento crítico, un pensamiento constructivo, puede decidir el sí y puede decidir el no. Entonces, una vez pasada esos tres momentos, filosofía clásica y filosofía moderna, y caemos en la filosofía contemporánea, vemos cómo a través de la crítica de la razón instrumental, hablamos sobre la instrumentalización de la cultura y la deshumanización. Aquí tenemos el ejemplo de la IA. Y aquí en la industria cultural tenemos los miles y miles de ejemplos de consumo masivo tanto de productos de consumo como también productos de apoyo para el desarrollo de la vida del ciudadano común en cualquier parte del mundo. Pero lo importante de ver es que ellos en sus momentos fueron tan grandes filósofos que pudieron tener la capacidad de visualizar todo lo que nos esperaba a nosotros en la vida actual. Entonces, eso es parte muy interesante, ¿ok? No sé si alguien quiere participar antes de pasar a la lámina de la referencia bibliográfica y a otras laminitas que les preparé aquí con mucha atención. ¿Qué piensan de esta última lámina?
Profe, disculpe, a mí me parece muy interesante esta parte Ujú, porque entra a debatir no solamente la parte de la industria cultural, sino también de la parte de la em, autenticidad de las comunidades. Por ejemplo, usted mencionaba que hay marcas, por ejemplo, en la parte de la alimentación, la línea de alimentación, que se masifican a nivel global y unifican una misma cultura. Entonces, por ejemplo, especifiquemos McDonald's, por decir algo, que McDonald's, una hamburguesa de McDonald's, oh, eso es una cosa que hoy en día uno dice, uy, voy a esperar que me paguen para comerme una hamburguesa de McDonald's, ok. porque uno sabe que no hace parte de la dieta cotidiana, pero es como Un un placer, caché. un gusto. En la costa colombiana le decimos un caché, comerse una hamburguesa a final de mes, pues con un grupo de amigos. Pero entonces si tú te pones a pensar que aquí en Colombia, por ejemplo, en la costa Caribe, nosotros le llamamos bollo de queso, no sé si en la cultura que compartimos el bollo de queso o el bollo de mazorca, Ajá. uno lo come en la cotidianidad, pero un bollo de mazorca, un bollo de queso no está estandarizado a nivel mundial. Y si tú te pones a comerte un bollo de queso en la terraza de tu casa, al lado de un amigo, pues está dentro de la cotidianidad criolla. Pero si tú te comes una hamburguesa en la terraza de tu casa con un amigo y dices, uy, está comiendo hamburguesa de McDonald's y si tiene la marca, pues eso impacta. No impacta Ujú. tanto si fuese un bollo de mazorca. Y resulta que el valor nutricional es mucho más potente un bollo de mazorca, un bollo de queso que un McDonald's, que es comida artificial y química. Entonces, fíjate tú cómo usted ahí nos está mostrando cómo el pensamiento y la capacidad de decisión es de quien consume, pero no transferimos esas comparaciones en el aula de clase, de pronto como que un llamado para que nosotros empecemos como que también a despertar esas posturas críticas frente a lo que es la industria, eh, de la industria cultural, ¿no? Esa estandarización del consumo. Era mi aporte. Muy bien, Heidi. Sí, bueno, ¿sabes qué es lo importante? Que llegó el mensaje. O sea, de eso se trata, llevar el mensaje a ustedes y de tal vez en cualquier momentito, yo sé que tal vez no en estos momentos porque pues están presionados con su actividad y el resto de las materias, pero cuando en algún momento determinado estén en sus aulas de clase, ya sea a nivel preescolar, educación media, universitaria, me imagino también doctoral, en algún momento se van a tocar con algún postulado o con una situación similar y se van a acordar de esta teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y van a pensar, oye, de verdad que sí, que estos filósofos se les traían, o sea, en su época ya ellos podían visualizar, pero es que el enfoque de ellos era todo hacia la transformación social del sujeto. La filosofía es eso, la transformación social del sujeto, resaltar y fortalecer sus valores intrínsecos como seres. Somos seres únicos, auténticos, pero que estamos muy afectados, influenciados por nuestro entorno, por el McDonald's, por decirlo así. Y nuestro deber es ayudar a formar a estas nuevas generaciones a la construcción de un pensamiento crítico, único, constructivista, que tenga una capacidad de decisión en cualquier circunstancia de la vida, en cualquiera. ¿Ok? La mayoría de nosotros somos padres, tenemos nuestros hijos, tenemos familia, y es nuestro deber ser construir mejores ciudadanos. Les voy a leer un momentito aquí algo que me mandaron ayer en el Día del Trabajador, el 1 de mayo para el Día del Trabajador, perdón, y me llamó mucho la atención, ¿no? Rapidito, porque ya nos queda poco tiempo y tengo que cortar, pero me gustó. Es algo tan cortico y tan simple y sencillo que nos da mucho, nos llena mucho, ¿no? Bueno, al menos a mí me impactó porque mandan los mensajes por los WhatsApp, muchos WhatsApp repetitivos, es como una moda, ¿no? Mandar y estar al día con los WhatsApp y los mensajes, ¿no? Pero este me encantó por el Día del Trabajador y que dice, ajá, ser mejores personas, el trabajo más lindo del mundo.
O sea, en el Día del Trabajador te mandan una infinidad de mensajes, pero este a mí me encantó y lo guardé, fue lo único que guardé. Ser mejores personas es el trabajo más lindo del mundo. Entonces, eso es lo que nos queda a nosotros, ser mejores personas con todos estos aportes significativos que a lo largo de cada uno de los momentos históricos de la filosofía, pues nos han entregado estos grandes filósofos y que nos los han puesto en las manos solamente en mente y tenemos que tratar de interpretarlos y aplicarlos en cualquier momento determinado, tanto en nuestras aulas de clase como en nuestra vida cotidiana con la familia y como un aporte significativo a la sociedad. ¿Ok? Entonces, ya con esto estamos terminando. Acá les dejo unas 3 referencias bibliográficas importantes en el material. Hay muchísimas más. Ustedes pueden escoger la que ustedes deseen para hacer la actividad número 3, que se la resumía un solo filósofo. Ahí están las instrucciones, cómo lo van a desarrollar. Y pues quería simplemente comentarles algunos aportes de unas líneas de investigación que me parecieron interesantes para ustedes cuando les llega el momento de escoger su línea de investigación para su tesis doctoral. Pueden, a nivel de la filosofía de la ciencia, las que abarcan son filosofía de la educación, historia de la educación, educación comparada, educación inclusiva, pedagogía crítica, y por último, tenemos lo que es la tecnología educativa, el desarrollo profesional, educación políticas públicas, perdón, educación en género, educación ambiental y sostenibilidad. Entre tantas de las líneas que ustedes pueden desarrollar. E incluso en las láminas de contenido, en cada postura de cada filósofo que hemos tratado durante el largo de la asignatura, ustedes pueden desarrollar cualquier línea de investigación y hacer su tesis doctoral. En algún momento van a tener que reseñar filósofos, ¿sí? Relacionados con la parte educativa de su tesis doctoral. Ahí tienen una gran cantidad de ideas que ustedes pueden aportar y desarrollar, dependiendo de la línea que ustedes tomen para continuar con sus estudios doctorales, ¿ok? Bien, bueno, de mi parte me queda darle las gracias eh, por haber compartido conmigo la asignatura. Disculpen algunas demoras en responder, en algunas actuaciones, pero de verdad que es satisfactorio poder compartir con ustedes y sobre todo que somos países vecinos, tenemos muchos hábitos y cuestiones en común, pero sobre todo que esto lo que hacemos, lo hacemos por el bien de nuestros pueblos, de nuestros países por un mundo mejor, pues, por una filosofía y una educación mejor. Y de verdad que deseo que de todo corazón que culminen con éxito su carrera doctoral, que no la abandonen, por más que se sientan presionados, no la abandonen y que continúen cosechando éxitos en todas las asignaturas. Seguimos continuando y mantenemos contacto a través del grupo de filosofía que ahora ya se identificó, filosofía sección C y filosofía sección A. Ya no vamos a tener esos problemas a través del aula virtual. Ustedes a veces me escriben a través de los mensajes personales, pues también les respondo. Como ustedes quieran, lo importante es que culminen sus 3 actividades en el tiempo récord y que de aquí al fin de semana ya podamos estar entregando notas de la asignatura, ¿ok? Felicitaciones por estar presente, por estar en esta virtualidad, por estar haciéndole el mejor uso a la tecnología, que es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos retroalimentándonos, estamos interconectándonos, estamos comunicándonos, pero sobre todo en la búsqueda de una verdad que ojalá y cada uno de nosotros la encontremos a lo largo de nuestras vidas. Bueno, muchas gracias. Un placer haber estado con usted y les deseo todo lo bonito, ¿ok?